Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast llamado Historias Históricas. Y bueno, junto a mis compañeros Mario Maña, Daniel Cobos y Javier Alvarado, claro que sí. les venimos a hablar un poco sobre lo que es el tema de John F. Kennedy, pero vamos a hacer un poco de énfasis en cómo fue John F. Kennedy con el tema del racismo. Entonces aquí los dejo con mi compañero Cobos. Kennedy, hablando del tema del racismo, es algo muy interesante porque en su mandato él hizo muchas cosas por los negros, como la de que pudiesen estudiar en las universidades, algo que los estadounidenses estaban totalmente en desacuerdo. Yo digo que más que todo porque no están preparados para este nivel de libertades, porque ellos vienen de una cultura de ser una colonia inglesa y esas cosas pues terminan afectando a la sociedad, porque también están acostumbrados a tener esclavos negros que pasaron de ser sus empleados sin paga, maltratados y todas esas cosas como sus mascotas, a de repente empezar a valorarlos y a juntarlos con los que son los estadounidenses. Sí, bueno, si bien sabemos, John F. Kennedy tuvo una buena relación con los ciudadanos, con el pueblo. Siempre su lema, por así decirlo, fue la paz. Siempre él apuntó hacia lo pacífico, ¿no? Entonces, él, para evitar una discordia entre los ciudadanos, entre el pueblo, porque los afroamericanos también eran el pueblo, ¿no? Y bueno, precisamente él quiso nivelar a los ciudadanos, tanto afroamericanos como los blancos. ¿De qué manera? De que ambos tuvieran los mismos derechos, porque al fin y al cabo todos son seres humanos, no importa la raza. Pero es algo que a los ciudadanos de Estados Unidos se le dificulta ver de tal manera. Entonces, bueno, John F. Kennedy para mí fue uno de los presidentes que más quiso intentar lograr ese objetivo. Pero bueno, por obvias razones creo que no terminó de lograrlo, ¿no? porque si tú te fijas en lo que todo cómo se desarrolló la situación, los primeros que no están de acuerdo son los blancos, porque si tú te das cuenta, los que comienzan a atacar a los blancos, los que comienzan a atacar a los negros son blancos. Por ejemplo, tú puedes ver que pasó una vez le pusieron una bomba en el hotel donde se hospedaba Martin Luther King, y gracias a Dios obviamente él no estaba en ese lugar, pero pudo haber muerto. Y también te puedes fijar en lo que fue el 11 de... En lo que sucedió pues con las universidades, que dejaron entrar a James Meredith para que pudiera estudiar y graduarse con honores, pero tú tenías que ir con guardaespaldas para que no lo mataran, pues. Sí, bueno, esta discordia siempre existió. Yo creo que esto viene desde siempre, más que todo en los Estados Unidos. También tenemos el caso, como acabas de mencionar, Mario, el Martin Luther King. Sí, bueno, ese fue uno de sus primeros atentados, pero entre estos atentados, uno de ellos fue el que causó la muerte, que fue el asesinato en Memphis el 4 de abril de 1968, que fue un francotirador mientras él se preparaba para una reunión informal, que fue en un hotel. Y bueno, lograron dar con su objetivo los blancos, que todo esto viene de los blancos, ¿no?
que tienen cierto rencor hacia los negros, siempre se ha visto esto de problemas raciales en Estados Unidos. Pero como mencioné antes, John F. Kennedy siempre apuntó hacia esto de la paz, ¿no? De que todos estuvieran los mismos derechos para que no hubieran discordia, ¿no? Sí, claro. Pero mira, si se fijan, los blancos, la mayoría de los que tienen rencores son personas entre 30 en adelante, porque son viejos o militares que tienen rencores contra los negros, si no mal me equivoco. También puede venir también de niños, claro, pero en lo que se enfoca la mayoría del racismo es entre esas personas que tienen esas edades. Yo creo que es importante decir cómo, porque John F. Kennedy tiene esta simpatía con la gente de color, la gente afroamericana, porque es bueno saber su historia. Y John F. Kennedy, desde pequeño, él se puede sentir identificado con la exclusión y este tipo de gente, porque cuando él era pequeño, su familia era una familia de inmigrantes de que venían de, si no me equivoco, irlandeses exactamente. Entonces eran pobres y los estadounidenses juzgaban a los irlandeses porque decían que eran flojos y que eran como una carga para la sociedad porque eran unos borrachos. Esos típicos prejuicios que tiene la gente ¿sabes? Son como, ¿cómo es que se llama? Estereotipos. Esa xenofobia. Sí, estereotipo. Ajá, xenofobia. Y entonces el padre de John F. Kennedy se encargó de mostrarles que estaban equivocados y trabajó mucho, logró hacer una riqueza para poder llevar a su familia adelante. Y ya cuando eran millonarios, como que el padre de John F. Kennedy quiso llegar al siguiente nivel, que era la política. Y poco a poco fue internando a sus hijos en ese mundo, en el mundo de la gente millonaria de Estados Unidos, los políticos, como quien diría la élite de Estados Unidos. Y gracias a eso es como que John F. Kennedy llega a la política y su familia tiene varios puestos en la política. Y de ahí como que decide hacer que sea distinto como trataron a su familia antes. Lo puedes tomar desde ese punto de vista que está bien, porque tanto a él también lo trataron mal por ser de origen irlandés, igual que a los negros. Pues se les trata de esa manera, que no los tratan como los trataban, pues de cierto modo como algo inútil. Todavía lo siguen tratando. También en esos tiempos de la lucha de John F. Kennedy contra la nivelación, por así decirlo, racial en Estados Unidos, también esa lucha teníamos, como antes mencionaba, a Martin Luther King, que fue un pastor, ¿no? que luchó siempre para que los afroamericanos tuvieran los mismos derechos. También tenemos a Malcolm. No sé si han escuchado de Malcolm. Sí, Es un orador, un ministro religioso y activista estadounidense que también fue un defensor de los derechos de los afroestadounidenses, ¿no? Y bueno, pues fue una lucha que no todos terminaron bien y no todos lograron sus objetivos por obvias razones, ¿no? Que no son necesarias mencionar. Una de las cosas que había que recalcar era que el papá de John Kennedy empezado desde cero, una posición baja en todo, y después llegó a ser embajador de Estados Unidos. O sea, imagínate eso, una posición súper importante desde que tú no estabas en nada y ahora eres embajador de un país. Y bueno, con esto cerramos y... Bueno, sí, antes de concluir, para terminar, recuerden apoyar este video con un like y seguirnos en nuestro Instagram, que todo eso está en la descripción. Y si ya más nadie quiere decir nada, podemos concluir esto.